Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar a partir de lo que habíamos revisado de los capacitores e inductores. Y antes de eso voy a responder una pregunta, donde me consultan acerca del trabajo de investigación, específicamente acerca de los subtemas que se mencionan. En realidad no serían subtemas, sino que son objetivos. Aquí vamos a ver. Se fijan que, por ejemplo, en este caso se pide estudiar el sistema eléctrico chileno y se trata de hacer explícito qué es lo que se pide. No es en sí como algo adicional, sino que se busca decir directamente, si ustedes cumplen con lo que está acá, se está cumpliendo entonces con lo solicitado para el tema, ¿ya? Esto es como un nombre general, así. Porque si fuera solamente eso, se imagina uno como que puede decir ya el sistema eléctrico chileno, lo describe y bueno, ¿y qué más digo? Sí, pero no hay problema. Si de hecho es una duda, es como, creo que al menos 3 personas me han preguntado eso. De respecto a otros cursos, igual sí. Así que probablemente sea necesario hacerlo más explícito en otras ocasiones, para que esa duda no surja o se resuelva rápidamente, ¿ya? Lo que sí me he dado cuenta es que a bastantes grupos les ha gustado este tema, electromovilidad. Bueno, y de hecho es bien interesante, ¿cierto? Bien interesante. Y muchas personas que yo he escuchado decir que mi primer auto va a ser eléctrico, dicen. Y de hecho, si me preguntan a mí, tiene mucho potencial. De aquí a quién sabe, 10 años, bueno, quizás 10 es muy poco, pero 20 años yo creo que con certeza va a predominar lo que es los vehículos eléctricos. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿alguna duda adicional que tuviera alguno de ustedes? Ya somos 19, así que me parece muy bien. Ya. Entonces, la clase pasada, como les comentaba, habíamos revisado dos elementos nuevos. Elementos pasivos, ¿cierto? Que tenían algún efecto en nuestro circuito, así que nosotros los ocupábamos. Decíamos que el primero de ellos era el capacitor. El símbolo ustedes lo pueden ver acá. Y era un elemento que tenía dos placas paralelas, ¿cierto? En lo cual obviamente en el medio había un elemento dieléctrico que permitía la imposición de un campo eléctrico, sin embargo no la circulación de una corriente a través de ese espacio que está entre medio de las placas, ¿ya? Las características constructivas eran las únicas que influían en la capacitancia de este elemento, que es lo que me indica a mí qué tanta capacidad tiene, o en realidad qué tantas cargas puede acumular, ¿sí? Y teníamos también, ¿cierto? Bueno, ahí se mencionaba cómo se podía calcular la capacitancia en un capacitor de placas paralelas, ¿ya? Yo decía que no nos íbamos a centrar tanto en la parte física, por decirlo así, del calcular, por ejemplo, el campo eléctrico a una distancia determinada de las placas y cosas por el estilo, que eso se tiende a ver más en el electromagnetismo, ¿cierto? Sino que más bien en lo que se refiere a lo circuital, de utilizar en este caso capacitores. Por eso que finalmente llegamos a lo siguiente. Yo les comentaba, cierto, también que los capacitores se oponen a las variaciones o cambios del voltaje entre sus terminales. Parece que son una especie de inercia a los cambios de voltaje. Y las relaciones de tensión y corriente en un circuito eléctrico eran las siguientes. Supongamos que tenemos este capacitor, ¿cierto? Que está con su símbolo que ustedes pueden ver ahí. Tenemos una corriente entrando por acá por el positivo, ¿cierto? Así que podemos ver claramente que estábamos usando referencia pasiva. Así que nos quedaría entonces que la corriente en el capacitor va a ser igual a C, que es la capacitancia, por la derivada del voltaje respecto al tiempo. También tendríamos que el voltaje se puede obtener, simplemente en realidad integrar ambos miembros de la ecuación, ¿cierto? 1 sobre C por la integral desde menos infinito hasta T de la corriente, en este caso, que circula a través del capacitor. Nadie me preguntó respecto a por qué parte menos infinito. Yo tampoco lo mencioné, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que podría partir de menos infinito así? Pueden decir lo que quieran, escribir lo que se les venga a la cabeza, ya no tomen como que hay una pregunta o una respuesta errónea. Porque es algo así súper quizá extraño. Porque tal vez no hay instante cero. O sea, siempre tiene como algún rastro de alguna carga o algo así. Ya, mira, va súper bien. De hecho, súper bien, porque en realidad lo que ocurre es que yo podría tener un elemento que ya tenga carga acumulada. Y es por eso. Entonces, al hacer la integral desde el infinito, lo que se está tomando en cuenta es la condición inicial del sistema. Así que, muy bien. Va por esa línea. También, después,
Esperen, voy a... Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver si se arregla ahí. Ya. Entonces, como les decía, al momento de resolver este tipo de circuitos, en ocasiones no se pone la integral de menos infinito hasta t, que es como lo más formal, por decirlo así, sino que se agrega una constante. Se pone más b de 0, b sub c de 0, indicando que es el valor o la condición inicial. ¿Ya? Por ejemplo, piénsenlo como ustedes lo han visto en ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ahí se trabaja con condiciones iniciales sin ningún problema. Y demostré yo también algunos capacitores. De hecho, se ve bastante bien la imagen. ¿Cierto? Tenemos varios tipos, que depende principalmente su nombre del cómo estén construidos. ¿Cierto? Tenemos estos capacitores que son de cerámica, que son los que parecen lentejas, porque literalmente lo parecen, ¿o no? Díganme que eso no lo parece. Estos son de poliéster, que también. Estos son electrolíticos, estos que están acá en azul, en negro, que son como una especie de tambor. Y tenemos estos que, según yo, no lo he verificado, pero me parece que es de papel, me parece. Si me equivoco, bueno, me disculparán. Y estos capacitores que son variables, por eso tienen como esas especies como de placas que se entrelazan, ¿cierto? Se fijan que tiene como una especie, una estructura así, móvil, que se pueden mover, y por eso cambia en realidad el área que tenemos de las placas, y por tanto cambia la capacitancia. Obviamente hay diferentes formas en las cuales se obtiene esa variación en la capacitancia, ¿ya? Pero al menos esta es una bastante común. Y también habíamos visto, ¿cierto?, los inductores, que son elementos ahora que son capaces de acumular energía en su campo magnético, a diferencia de los capacitores que lo acumulan en su campo eléctrico. Y estos elementos tienen una propiedad llamada inductancia, ¿cierto?, que también nos dice qué tanto se opone él a la circulación de corriente, porque en este caso él se opone a los cambios en la corriente, no a la circulación de corriente en sí misma, ¿ya? Y me preguntan por el tema del trabajo. Sí, me pueden mandar un correo o escribir a través del aula, como ustedes la vean como demás. ¿Ya? Y ahí yo les voy a responder. El correo tiene que ser bien simple, simplemente decirme, elegimos tal tema, el grupo es tal. ¿Ya? Por si acaso los temas ya están relativamente limitados. Quedan, creo que súper pocos de electromovilidad. A ver, por acá. Ahí están. Yo lo he estado actualizando cada vez, generalmente 1 o 2 veces al día. Yo lo reviso, trato de responder rápido igual. Y les vuelvo a cargar esta imagen. ¿Se fijan? Ahí está. Y yo acá, por si acaso, tengo el registro de todos los inscritos. Después creo que lo voy a liberar también, porque en realidad ahora ya no deberíamos tener inconvenientes con ese tema, ¿cierto? Y como pueden ver, quedan muy poquitos de electromovilidad. No sé por qué nadie quiere sistema eléctrico. Bueno, yo creo que tiene que ver porque a veces puede sonarnos un tema muy interesante. El tema que yo encuentro interesante es este también, potencialidad de la generación undimo 3. Quizás les llama la atención. ¿De qué trata? En realidad de cómo se puede generar energía eléctrica a partir de las olas. Y hay muchos sistemas, que dicen como offshore, algunos que son como obviamente dentro del mar, otros que son justamente en la costa, tienen sus ventajas y desventajas. Es bien interesante al menos. Ya. Y le estaba comentando acerca del inductor, ¿cierto? Que era un elemento que se oponía a los cambios. Mucho énfasis en eso, ¿ya? No a la corriente en sí misma, porque si no estaríamos hablando de la resistencia. ¿Ya? Y para el caso de ese ejemplo, teníamos que la inductancia se podía obtener por medio de esta expresión que ustedes ven acá, ¿cierto? Que dependía de la permeabilidad del medio, ¿cierto? Qué tan fácil es imponer un campo magnético en ese medio. Teníamos también el número de vueltas, que como pueden ver es bastante significativo, porque de hecho está al cuadrado, ¿cierto? El área misma también del núcleo, que es importante porque se entendía de que teníamos más espacio para que pudiera circular ese campo magnético a través del área. Y el largo, que en este caso afectaba negativamente, ¿cierto?, a la inductancia. O sea, mientras más largo el núcleo o la bobina, iba a ser más complicado imponer ese campo magnético. Y también, como se puede ver, en este caso la inductancia depende exclusivamente de las características constructivas del inductor. Y para llegar al punto también importante en este caso, sería el cómo nosotros trabajamos con el inductor en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico tendríamos, ¿cierto?, que este es su símbolo. Vemos que la corriente está entrando por el positivo, así que nuevamente está
esto descrito como usando referencia pasiva, y la tensión va a ser igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y la corriente va a ser a su vez igual a 1 sobre L, ¿cierto? Por la integral desde menos infinito hasta t del voltaje respecto al tiempo. Y es prácticamente lo mismo que en el caso anterior, solamente que al revés, ¿cierto? ¿Ya? Porque de hecho yo les comentaba que son el inductor y el capacitor una especie de dual. Muchas de las cosas que ocurren con la tensión o se relacionan con la tensión en el caso de los capacitores ocurren de la misma manera para el inductor con respecto a la corriente. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, aquí tenemos algunos elementos. Este claramente es un inductor así, hechizo así a la rápida, que a veces se ocupan, pero para casos muy puntuales. Y aquí tenemos otro. Me habían consultado también en la clase pasada que por qué la corriente circulaba, por ejemplo, y daba todas esas vueltas, ¿cierto? Y no era como directo, porque en teoría esto estaría todo conectado. Y a mí se me había olvidado comentarles que en realidad esto está aislado. ¿Ya? Aquí tenemos esta especie de esmalte que es aislante y que por tanto impide que haya una circulación de corriente así, directamente, sino que tiene que saber dar la vuelta por todo este cable, por todo este alambre en realidad. Este elemento es una especie de bobina, ¿cierto? Acá tenemos un toroide que está, en este caso, enrollado de esa manera sobre este núcleo. Y aquí tenemos otro dispositivo que se puede encontrar generalmente en las fuentes de tensión o etapas de potencia, también en radio se puede encontrar así, porque está todo encapsulado. De hecho, esto tiene como una especie de material, no me debería decirles qué material en específico, pero es un material que como que lo sella. Un sello especial que hace que la bobina no se vea afectada por lo que ocurre afuera, en realidad. Y se vende como un componente. Pero dentro de eso hay una bobina tal cual. Ya, con ese repaso más o menos de los inductores capacitores, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos directamente en cómo nosotros los vamos a usar, ¿ya? Y dejé yo acá expresado más o menos lo que me interesa bastante que quede claro, que se refería a que los inductores se oponen, de cierta forma, ¿cierto?, a los cambios de la corriente y los capacitores a los cambios en la tensión o voltaje. Y lo que nosotros vamos a hacer también es trabajar con los llamados fasores. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo un repaso de números complejos? ¿Sí? De hecho, hicimos una clase así. Si no la vieron, creo que fue el día viernes, si no me equivoco. Sí, fue el viernes que hicimos el repaso. Ya está publicada en el aula también. Les recuerdo que está todo en el aula. Acá ustedes lo pueden ver. En docencia online, se pueden ir a esta lista de reproducción. Ahí está el video, la lista de reproducción en YouTube. Y acá están los apuntes, miren. Aquí están. De hecho, es la clase 19, así que claramente entonces la del día viernes. Y ahí la pueden encontrar, están todas. ¿Sí? ¿Y para qué lo hicimos? ¿Para qué vimos los números complejos? Hicimos ese repaso. Porque en realidad nosotros ahora en el dominio fasorial, o sea, perdón, vamos a trabajar nosotros en el dominio fasorial, donde vamos a obtener las expresiones que corresponden, por ejemplo, a la tensión y a la corriente, pero por medio de esta transformación. ¿De dónde viene esta transformación? En realidad, yo lo tengo en el aula, está directamente en los apuntes de la unidad 2. Generalmente yo en los cursos lo que hacía era que lo iba revisando, partía con la representación fasorial, como ustedes pueden ver acá, miren. Señales senoidales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es lo siguiente. Una señal senoidal va a tener las siguientes características. Voy a ir por acá, ahí. Vamos a tener, ¿cierto?, la amplitud, que va a ser simplemente el valor que tengo entre 0 y este valor máximo. Y si quiero ser más preciso aún y no cometer errores, yo tendría que tomar en cuenta que sería la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría si esto está desplazado, supongamos, un poco hacia arriba? Yo diría, pero es entre 0 y el valor máximo, y en realidad ahí cometería un error. Porque tiene que ser máximo menos mínimo, dividido en 2, me va a dar específicamente la magnitud. Y eso es con total certeza me va a dar, sin que me vaya a equivocar. ¿Qué tenemos también? Que podemos expresar esto como un seno o un coseno, porque finalmente no va a afectar solamente en el desplazamiento, ¿cierto? Va a estar 90 grados más adelante o más atrás, por decirlo, en el tiempo. Teníamos también la frecuencia angular, ¿cierto? Que la frecuencia angular es igual a 2πf. Se mide en este caso en radianes por segundo.
¿Qué es lo que era f? Era simplemente la frecuencia muchas veces que le llamamos lineal, ya en realidad nos indica cuántas veces oscila esto en un segundo, ¿cierto? Si tuviéramos, por ejemplo, un hertz, quiere decir que hubo solamente una oscilación, pasamos desde este punto, ¿cierto?, hasta este en un segundo. Por lo general, en realidad, los circuitos eléctricos no trabajamos con frecuencia de un hertz, sino que trabajamos con frecuencias mucho más altas. En el caso de la red domiciliaria, la frecuencia que nosotros trabajamos es de 50 Hz o 50 ciclos. Eso quiere decir que hay 50 de estas variaciones en un segundo. Eso al menos en Europa y en Chile. En Estados Unidos, ¿alguno de ustedes ha escuchado con qué frecuencia se trabaja? ¿O no lo ha escuchado nunca? Porque de repente uno tiene, no sé, supongamos, otro equipo o un equipo que tiene un transformador que deja cambiarlo de configuración. Se trabaja con 60 ciclos en Estados Unidos. De hecho, se trabaja con 110 volts y 60 ciclos. Nosotros trabajamos con 220 volts y 50, ¿ya? Igual que Europa. Así que de hecho es mucho más fácil si que uno por algún motivo tuviera algún equipo europeo o viaja a Europa, ¿cierto? Lo único que tiene que hacer para poder alimentar un computador, supongamos que andamos viajando con él, es un adaptador, obtenerlo, simplemente. Me preguntan si es que los hertz afectan al voltaje. En realidad, lo que afecta es la potencia. Porque piensen que en sí el voltaje va a ser el mismo, supongamos. Yo podría trabajar con 200 volts, en este caso supongamos que fuera de acá hasta acá 200 volts, en este caso valor máximo, después vamos a ver que hay otras formas de representarlo igual, pero podría usar una mayor frecuencia o una menor frecuencia. En sí la frecuencia no va a cambiar ese valor máximo. Sí cambiaría quizás otro aspecto, ¿ya? Pero no el valor máximo. Y acá hay algo que no está escrito, ¿ya? Pero es lo que se refiere a al valor, en este caso, a la componente continua. Ya estoy medio disperso por la hora quizás, pero me refiero a, ¿qué pasa si yo le sumo, por ejemplo, un B a esto? O más simple, si le sumo 1. ¿Qué le pasa a la señal que ustedes ven acá? Si yo le digo más 1. Quiero que me escriban en el chat. Se mueve, se desplaza de alguna manera, queda igual, ¿ya? Como que se eleva, ¿cierto? Porque cada punto, ahora este punto que estaba en 0, ahora va a quedar en 1, ¿cierto? Este punto que, de hecho, si vemos bien, porque yo como que tampoco lo veo, ya, estaba en 1. Ese 1 ahora estaría en 2 si es que yo voy y le sumo 1, ¿cierto? Todo se movería hacia arriba. Y de hecho esta señal que está oscilando ahora entre 1 y menos 1 quedaría oscilando entre 2 y 0, ¿cierto? Ah, miren, bien ahí, porque de hecho lo que ocurre es que yo le sumo un valor, es simplemente lo que voy a hacer es modificar el valor máximo, ¿cierto? En realidad la voy a desplazar en el eje vertical. Eso es todo lo que voy a hacer. Y si es que yo le resto, por ejemplo, 1, se va a mover hacia abajo, ¿ya? Corrijo algunos detalles. En sí no se amplifica, porque ¿qué pasaría si se amplificara? Para amplificarla yo tendría que modificar la magnitud. Si yo modifico la magnitud, ahí se amplifica, ¿cierto? Porque va a crecer tanto el valor máximo como el valor mínimo, ¿sí? Eso sería amplificarla. La estaría multiplicando en este caso. Y lo que yo dije fue sumarle una constante, por tanto eso solamente la desplaza. Y me decían también si es que se movería hacia a la derecha. En realidad, para que se moviera hacia la derecha, lo que yo tendría que modificar es este ángulo, porque ahora vamos a ver que ese ángulo de fase es lo que me indica a mí si parte en cero o no. Ah, ya. No, no lo estaba sumando dentro del paréntesis. Sí, porque si lo sumara dentro del paréntesis, ahí efectivamente ocurriría lo que dices tú, se movería hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Voy a dibujar acá, pero me voy a cambiar de página para hacer algunos ejemplos un poco más prácticos, ¿ya? Ahí. Déjenme buscar por acá el lápiz. Ahí, para que ustedes lo vean. Esto es más que nada para que se hagan una idea bastante clara, idealmente, ¿cierto? De a qué me refiero yo cuando hablo de una señal alterna. Porque uno entiende, ya una señal que varía en el tiempo, pero es importante entender bien a qué nos referimos. Supongamos que tenemos esta señal, miren. O sea, tenemos este eje, ¿cierto? Tenemos ese eje, yo voy a dibujar acá una señal en rojo, en una línea constante, ¿sí? ¿Ya?
asumamos que estamos con los mismos valores, o sea, me refiero con el mismo máximo, el mismo mínimo. Ya tenemos acá nuestro otro eje, ¿cierto? Acá yo digo que, por ejemplo, tengo, supongamos, BM. Y este de acá va a ser, si es que está, en este caso, bien dibujada y no como yo lo dibujé, un poco como desplazado hacia abajo, ¿cierto? Tenemos menos BM. Yo tendría, por ejemplo, como esto parte en 0, voy a asumir que esto es el tiempo, acá voy a tener la tensión, que nuestra función, supongamos, de hecho, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner B1. B1 de T podría ser BM, en este caso vamos a tener omega T, más algún ángulo, que le vamos a poner teta simplemente, y esto es 0, ¿cierto? No está modificado. Si es que yo, por ejemplo, hiciera lo siguiente, dijera V2 de T, igual Vm, eso no lo cambié, omega T más teta, que en este caso ustedes saben que teta está haciendo 0, ¿cierto? Porque está partiendo directamente desde ahí. Yo le pusiera esto, más A. Ahora lo que va a ocurrir es que esta señal se va a desplazar. Así. Y tendríamos entonces, de hecho la voy a desplazar, para que ustedes vean cómo va a quedar. Y ahora voy a tratar de hacerlo para que quede como corresponde. Así que ahora va a partir, por ejemplo, de ahí, ese sería A. Va a oscilar acá, ¿cierto? Supongamos que ahí. Ahí. ¿Y ahora qué tendríamos? ¿Cuál sería su valor máximo? Sería BM, ¿no? ¿Cierto? Porque ahora su valor máximo va a ser BM más SA. Así que va a estar acá. Más SA. Y su valor mínimo ahora va a ser un poco mayor. O sea, va a ser S menos BM más A. ¿Qué quiere decir eso? Si es que hubiera sido, por ejemplo, el BM 5, ¿cierto? Hubiera sido primero entre más 5 y menos 5. Del momento en que yo lo sumé, supongamos 1, hubiera oscilado entre el más 6 y el menos 4, ¿cierto? Eso es lo que hubiera ocurrido. ¿Sí? Y ese ángulo que tenemos ahí simplemente nos va a indicar el desfase. Supongamos que ahora yo pusiera otra señal. Una señal B3 de T. Llamada en este caso también BM, misma magnitud. Vamos a asumir que la frecuencia es la misma, no la quería modificar de momento. Y acá le vamos a poner más 30 grados. O en este caso, vamos a decir que ese teta es 0, ¿ya? En ese caso, para ponerlo más genérico, le vamos a poner un valor phi. Phi y vamos a dejarlo así tal cual. ¿Cómo va a quedar entonces nuestra señal? La señal va a ser de la siguiente manera. Ya, la señal va a ser de la siguiente manera. Va a ser, por ejemplo, así. Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan que está desplazada ahora en este caso en un ángulo de phi? Eso es lo que ocurre cuando yo le voy modificando o sumando en este caso un ángulo de fase. ¿Ya? Esa es una señal entonces alterna, que nosotros tenemos, ¿cierto? Lo importante, la amplitud, que me va a definir finalmente entre qué valores se va a mover. Vamos a tener la frecuencia angular, que me define cuántas de estas oscilaciones vamos a tener en un segundo. Yo por ahora no le he tocado tanto eso. Tenemos, ¿cierto? El desfase, que simplemente lo que me hace es desplazar esta señal. Va a hacer que pueda haber una diferencia entre ambas. Y esto quizás puede resultar medio extraño o no tan común. Sin embargo, en los circuitos eléctricos, esto es muy importante. Muy importante. El desfase en especial nos dice mucho de cómo está operando un circuito, ¿ya? Más incluso a veces que este desplazamiento de la vertical. Ya. ¿Dudas hasta acá? Me disculpa la falta de simetría ahí, pero en teoría estos serían iguales, ¿ya? Si estuvieran bien dibujados.
Ya. Entonces, ¿qué estábamos revisando ahora? Estábamos viendo... Esto no, ¿cierto? Eso tampoco, porque ya lo habíamos visto. Acá. Yo les comentaba eso, ¿cierto? Que teníamos la señal alterna, sinusoidal en este caso. ¿Y qué es lo que es la representación fasorial? No voy a entrar en tanto detalle en sí acerca de cómo se obtiene, porque está todo explicado en el documento. Si alguien lo quiere leer en detalle para entenderlo así, pero completamente, puede leerlo, ¿ya? Pero yo me quiero centrar más en aquello que nosotros vamos a usar, ¿ya? Y en principio lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poder representar una sinusoide, ¿cierto? Que es una señal de esta forma, como esta que está acá, ¿cierto? Como un número complejo. ¿Cómo conseguimos eso? Finalmente lo que nosotros hacemos es aplicar la identidad de Euler para poder llegar a una expresión donde vamos a tener esto, miren. Un número complejo, que está escrito acá como una B mayúscula, que va a llamarse fasor, multiplicado por esta exponencial. Y esa exponencial solamente va a tener la dependencia con respecto al tiempo. Este fasor que está acá, ustedes pueden ver que quedó escrito como Bm por E elevado a J phi, no contiene ninguna parte del tiempo. No lo tiene, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a usar para poder resolver los circuitos. Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es pasar del dominio temporal, donde todos nuestros circuitos van a estar relacionados, en este caso, al tener capacitores e inductores, por medio de ecuaciones íntegro diferenciales, porque eso es lo que ocurre si es que yo tengo un montón de derivadas e integrales en mis relaciones, ¿cierto? Y de ese, en este caso, plano, vamos a pasar a un dominio que sería fasorial, donde vamos a tener solamente ecuaciones algebraicas, pero claro, algo tenemos que pagar a cambio, ¿cierto? Vamos a trabajar con números complejos, ¿ya? Repito, vamos a pasar del dominio temporal, donde tenemos ciertos sistemas de ecuaciones íntegro-diferenciales, a un dominio fasorial, donde ahora lo que vamos a tener van a ser solamente relaciones algebraicas, pero con números complejos. ¿Cómo se consigue eso? Por medio de esta transformación que se realiza, ¿ya? Y esto que tenemos acá sería la representación en el dominio fasorial de la sinusoide, ¿ya? ¿Cómo lo obtenemos? Porque quizá ahora parece como súper raro. En realidad lo que nosotros vamos a hacer es simplemente aplicar lo que yo les estaba mostrando. Miren. Vamos a aplicar no eso, sino que vamos a aplicar esto. Esto. ¿Cómo así? Fíjense que si tengo yo en el dominio temporal una sinusoide, en este caso una tensión, ¿cierto? Con un valor Bm por coseno de omega t más phi. En el dominio fasorial, ese dominio en el cual vamos a trabajar con números complejos, ¿cierto? Que van a ser ciertas ecuaciones algebraicas, vamos a tener simplemente Bm, o sea, el valor máximo que tenemos acá, con el ángulo. Y eso va a ser todo. No hay nada más que hacer, de momento. ¿Se fijan? Esa es la transformación. ¿Qué pasaría si es que yo tengo expresada la función de esta tensión, supongamos, como un seno? Yo tendría Bm seno de omega t más phi. En el dominio fasorial simplemente tendría que tomar el valor máximo y el ángulo tomaría, ¿cierto? O para obtenerlo, ¿cierto? El phi y le quitaría 90 grados. ¿Por qué le quito 90 grados? Simplemente por la diferencia que hay entre el coseno y el seno. En realidad lo que estamos haciendo acá es convertir este seno a un coseno y luego obtener su ángulo. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Y lo mismo aplica para el caso de corrientes. Ustedes pueden ver acá que tenemos una corriente I de t, ¿cierto? Que va a ser igual a Im, que es su valor máximo, coseno de omega t más teta. Y ahí nos va a quedar, ¿cierto? Que la corriente, pero en este caso como un fasor, va a ser igual a Im con el ángulo de teta. O sea, se hizo lo mismo que acá arriba, ¿cierto? Se tomó el valor máximo, se tomó el ángulo y quedó el fasor armado. Y para el caso que tuviéramos un seno, ahora para representar esta corriente, tal como en el caso anterior, tomamos el valor máximo, el ángulo y le quitamos 90, porque estamos haciendo un desplazamiento de forma que se convierta en un coseno. O sea, estamos trabajando exclusivamente desde coseno. ¿Sí? Eso es, por si acaso, lo que yo les comento que vamos a realizar para lo que son las fuentes, las señales de entrada a nuestro circuito. ¿Se entiende un poco la idea? ¿O les parece muy raro? Porque, como les digo, nos saltamos, por decirlo así, el paso a paso de cómo se llega a esta transformación, porque yo siento de que a veces perdemos mucho tiempo en eso y si es que a alguien le interesa un poco más, puede revisar el apunte sin ningún inconveniente. Y aquí yo lo he expresado paso a paso ya. Paso a paso, cada uno de los detalles. Hasta que finalmente se llega a esto. ¿Se fijan?
se llega a esta tabla, que es la que nosotros tenemos acá. Y déjenme ver si la corregí, porque siempre le encuentro un error a esta tabla y siempre digo que la voy a corregir. Me parece que, de hecho, no la corregí, porque le pongo BM, ¿se fijan? Debería ponerle IM. Pero en el apunte está correcto, o sea, perdón, en este documento está correcto. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a ver que en los circuitos eléctricos vamos a tener nosotros tanto resistores, como capacitores, como inductores. Ahora son tres elementos pasivos que tienen sus diferentes características. El resistor, ¿qué es lo que hace? Me indica que tanto un elemento se resiste o se opone a la circulación de una corriente eléctrica, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos en el curso, creo que como en la primera o segunda clase. Incorporamos el capacitor, que es un elemento que más allá de su construcción particular, ¿cierto? Él lo que hace es oponerse a las variaciones en la tensión, a los cambios de la tensión. Eso hace el capacitor. Y vimos también el inductor, ¿cierto? Que como les recordaba hoy día al principio, es un elemento que en este caso lo que hace es oponerse a los cambios en la corriente. Ellos en sí tienen bastantes similitudes, ¿cierto? El capacitor y el inductor. Solamente que como que uno es para el voltaje y otro es para la corriente. Y para poder concentrar esos tres elementos, nosotros usamos un concepto más general, llamado impedancia. Que la impedancia finalmente lo que me va a reflejar a mí va a ser dos cosas. Una, la oposición clásica que nosotros tenemos, ¿cierto? A la circulación de una corriente y además el cómo se opone el elemento a la frecuencia o a señales en una frecuencia determinada. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que dependiendo de la frecuencia que nosotros le estemos aplicando a un elemento, él se va a poner más o menos. ¿Ya? Eso es lo que me va a reflejar a mí la impedancia. Y de hecho me parece que aquí no está escrito. Voy a chequearlo. No, de hecho no está escrito. Pero la impedancia se puede expresar de la siguiente manera, miren. La impedancia se puede expresar simplemente como Z igual a R más JX. Y la R es la clásica resistencia. O sea, no cambia nada en ella. Es la resistencia. ¿Y qué sería la X? Porque la X es algo nuevo. La X sería la reactancia. ¿Ya? Entonces la resistencia me va a decir qué tanto se opone el elemento determinado que estamos trabajando, ¿cierto? A la aplicación de una señal continua, vale decir que está a una frecuencia cero, y el X me va a decir qué tanto se va a oponer a la circulación de una corriente sinusoidal, en este caso, que está a una frecuencia determinada. ¿Ya? Dependiendo de la frecuencia se va a poner más o menos. ¿Sí? Así que puntos claves. La impedancia ahora, como pueden ver ustedes, es un número complejo. De hecho, se ve claramente que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real corresponde a la típica resistencia que nosotros hemos estado trabajando y nos indica qué tanto se opone a la circulación de una corriente continua o constante, ¿cierto? Nuestro elemento. Y la X, que es lo nuevo, nos indica qué tanto se opone a la circulación de una corriente, en este caso senoidal, y que es una corriente que varía en el tiempo, ¿cierto? Que puede ser una frecuencia cualquiera. Las impedancias también se pueden agrupar como los resistores, ya sea en serie o en paralelo. O sea, tal cual. Todo lo que nosotros vimos respecto a las resistencias, que las podíamos agrupar sumándolas si estaban en serie, haciendo el producto sobre la suma, si que están en paralelo, se aplica tal cual. ¿Ya? Eso no cambia. Piensen que ahora la impedancia es un concepto más general de la resistencia, porque ahora incluye el qué pasa con la frecuencia, porque la frecuencia influye. ¿Sí? Nosotros hasta todo lo que habíamos visto antes, ¿cierto? En realidad no tomábamos en cuenta la frecuencia, porque en realidad nuestras fuentes eran constantes, no había oscilación. Les comentaba acá yo también, ¿cierto? Que en Chile se ocupan 50 Hz, tal cual como en Europa, en Estados Unidos 60 Hz, y eso representa simplemente cuántas veces oscila nuestra señal o nuestro valor de tensión. Y antes de continuar, finalmente, cómo se trabaja con la impedancia y cómo se obtiene la impedancia de cada elemento, que es algo importante que nosotros vamos a ver también para finalmente resolver ejercicios. La reactancia lo que hace es indicarme a mí qué tanto se pone un elemento a la circulación de una corriente senoidal, a una frecuencia dada. ¿Sí? La resistencia me dice qué tanto se opone a la aplicación de una corriente continua, que no está oscilando, ¿cierto? Que tiene frecuencia cero. Y la reactancia, qué tanto se opone el elemento a la circulación de una corriente
a una frecuencia específica. O a la frecuencia en general. Y muy bien. Antes de continuar, porque aquí ustedes pueden ver que hay una tabla, ¿cierto? Donde aparentemente yo hago una especie de conversión para obtener la impedancia, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Quiero que piensen lo siguiente. Piensen que tenemos un instrumento con el cual yo puedo medir la tensión que tenemos en el enchufe. En el típico enchufe que ustedes tienen, no sé, conectado ahora su computador, donde ponen el cargador de, no sé, el celular, ¿cierto? Piénsenlo así. Ustedes tienen 3 puntos de conexión, generalmente, ¿cierto? Como 3 orificios donde ustedes van y conectan el enchufe. Un orificio de esos es donde va la fase. Otro es donde va el neutro. ¿Qué es la fase y el neutro? Es simplemente, vamos a poner fase, no, fase y neutro. Para que ustedes lo vean acá. Acá está. De hecho, no, ese no me gustó. Acá está, súper bien. A ver, me da la impresión que va a salir después diferente la imagen. La fase, ahí está. Cuando nosotros pensemos que acá tenemos una fuente, la fase es por donde va a venir la corriente eléctrica, ¿cierto? Y el neutro va a ser por donde se va a devolver, ¿ya? Porque tiene que tener un camino de retorno, ¿ya? Así es como se trabajan los circuitos eléctricos. Uno, obviamente, entre medio podría poner varias cosas. Fíjense que acá hay una ampolleta, ¿cierto? O una luminaria, como lo quieran llamar. Conectamos un punto a la fase y conectamos el otro punto al neutro. Claramente, si yo lo dejara conectado directo, ¿qué ocurriría con esta ampolleta? Se encendería siempre, ¿cierto? Estaría todo el tiempo encendida, no la podría apagar. Por eso es que nosotros usamos los llamados interruptores, que finalmente es un elemento que interrumpe la circulación de corriente. Por tanto, por mucho de que tengamos una fase conectada a nuestra ampolleta, si no hay una línea de retorno para que esa energía, ¿cierto?, pueda circular desde la fase, a través de la ampolleta y volver a la fuente, no circularía corriente, sino que se quedaría simplemente ahí la tensión aplicada. Si yo, por ejemplo, voy y pongo mi mano ahí en esa línea, si es que estuviera abierta, yo cerraría el circuito, ¿cierto? Y la corriente circularía a través de la fase, por mi mano, mi cuerpo, y se iría, por ejemplo, al suelo, y ahí retornaría de alguna manera, ¿ya? A pesar que eso se considera en sí una pérdida o una fuga de corriente, ¿ya? Eso que nosotros tenemos así, ¿por qué se lo estoy mencionando? Porque quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Imagínense que yo voy y pongo un instrumento, en este caso se llama por si acaso voltímetro, el elemento que me permite a mí medir la tensión, y yo mido entre este punto y este punto. Yo debería ver el valor de la fuente. Si la fuente fuera de 200 volts, asumamos que vamos a medir eso, yo mediría 200 volts. Pero en la realidad, lo que ocurre es que no hay 200 volts fijos, porque si es una señal alterna, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si yo pudiera medir realmente lo que está pasando en el tiempo, yo vería una variación. Yo vería, por ejemplo, que de repente la señal es 220 volts, de repente es 230, 240, hasta 311 más o menos. Después bajaría de nuevo, ¿cierto? A 200, 100, tomaría valores negativos. Valores negativos, por ejemplo, menos 100, menos 200, menos 311. Volvería a subir, pasaría por cero y seguiría cambiando y estaría todo el tiempo cambiando. Eso es lo que yo vería. Si es que realmente pudiera medir instantáneamente lo que está ocurriendo. ¿Ya? Eso por algo se le llama, de hecho, el valor instantáneo, lo que yo estoy comentando. Y esos cambios en la magnitud de la tensión ocurrirían, en este caso en Chile, 50 veces en un segundo. ¿Ya? Quiero que lo piensen de esa manera, porque a veces uno lo escucha muchas veces, pero no interioriza. ¿Ya? ¿Sí? Así, eso es lo que está ocurriendo. Claramente nosotros un poquito más adelante, yo creo que la clase siguiente, o no, en la subsiguiente, vamos a ver ese tema. La diferencia entre un valor instantáneo, un valor RMS o eficaz, valores medios y cosas por el estilo, ¿ya? Pero esos son simplemente valores que se utilizan para poder representar de mejor manera, finalmente, ese valor que está cambiando, ¿cierto? Porque si yo les dijera a ustedes, ¿cuál valor representa mejor la fuente que tenemos aplicada? Los 220 volts, los 311, el valor negativo, ¿por qué no es ninguno de ellos? Uno podría decir, bueno, ¿por qué se eligió así? No, en realidad es por un motivo en específico, ya que como les digo, nosotros lo vamos a reforzar en las clases siguientes. Pero eso es lo que está ocurriendo realmente en el circuito. ¿Ya? Quería detenerme en eso porque muchas veces como que uno dice, ya, son 220 volts, pero yo no entiendo por qué si aquí hay varios valores, ¿cierto?
¿Por qué son 220? ¿Ya? Y la frecuencia, en eso es lo que influye. Ahora, bueno, después de ese paréntesis que hicimos, quiero que ustedes vean que la resistencia y la reactancia, ¿cierto? Vamos a tener que, van a conformar lo que sería ahora este concepto más general llamado impedancia, que concentra todos los tipos de posiciones que puede presentar un elemento, ¿cierto? A la circulación de corriente, ya sea una corriente continua o una corriente, en este caso, que esté a una frecuencia determinada, ¿cierto? Una corriente sinusoidal, que es la que trabajamos, ¿cierto? En ingeniería eléctrica. Y para obtener la impedancia que representa un elemento específico, podemos nosotros aplicar lo siguiente. Fíjense que el resistor, para obtener su impedancia, simplemente decimos, ah, ya, su impedancia va a ser igual a su resistencia. Tal cual, no cambia nada. Si su resistencia fueran 3 ohm, su impedancia va a ser, en este caso, 3 ohm. Imagínense que eso es un 3. Pero podemos notar que ahora el inductor y el capacitor tienen una relación un tanto diferente. Fíjense que para el caso del resistor, no depende, o su valor en realidad no depende en nada de la frecuencia, ¿cierto? No está en ninguna parte. Solamente R, que es una constante en principio, ¿cierto? Pero para el inductor vamos a ver que su impedancia va a depender de la frecuencia y de hecho va a estar definida como J omega L. ¿Qué es lo que era el omega? No nos olvidemos que es 2πf. Para el caso de Chile, ¿cierto? Sería, por ejemplo, 2 por pi por 50, que nos daría un valor determinado, ¿cierto? Eso es importante. Ahora estamos viendo que el inductor depende de la frecuencia o su valor de impedancia en realidad. ¿Qué pasa con el capacitor? Nuevamente, también depende de la frecuencia. Como pueden ver ahora la relación es así. Es 1 sobre J omega C. ¿Qué es lo que era C? Era la capacitancia, ¿cierto? Bueno, y para el inductor teníamos también la inductancia, ¿cierto? Que también era una propiedad que dependía exclusivamente de sus características constructivas. ¿Se fijan? Y aquí se relacionan de forma inversa, de hecho. Si la frecuencia aumenta, el valor de la impedancia que representa un inductor aumenta, como ustedes pueden ver. Y en el caso que la frecuencia aumenta para un capacitor, la impedancia va a disminuir. ¿Sí? Son inversos en ese sentido. Y esto nosotros vamos a usar para obtener la impedancia, por ejemplo, equivalente de un determinado circuito. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea, lo que acabo de explicar? Resumen, el resistor no depende su impedancia de la frecuencia, y para el caso de inductor y capacitor, sí depende de la frecuencia. Así que de esta forma nosotros podríamos notar que en realidad cuando yo expreso esto, el X en realidad solamente es debido a capacitancias o inductancias, no a la resistencia, ¿cierto? Por eso es que están aparte. ¿Sí? Cualquier duda me escriben, ¿ya? Porque yo al tratar de repente dejar los puntos más relevantes, quizá puedo estar metiendo algo que haga que no les quede tan claro alguna parte, ¿ya? Así que me lo hacen saber. ¿Ya? Si no fuera así, lo que vamos a hacer entonces es, antes de este ejercicio vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a hacer otro donde vamos a obtener nosotros nuestra impedancia. Déjame agregar otra hoja. Y se desconectó un momento, pero aquí lo podemos arreglar. Yo por mientras estoy agregando otra hoja ya. Déjenme encontrar dónde quedaba. Y quiero que me escriban si es que se va entendiendo o no, porque yo sé que de repente es como que medio extraño, quizá mucha información diferente, ¿cierto? Pero va en línea a lo que estamos viendo, ¿ya? Vamos a reconectar acá. Y dicen, para sacar la impedancia en todo un circuito tendríamos que sumar los Z y cuáles son las unidades de impedancia de los capacitores e inductores. En todos los casos son resistencia, sus unidades. O sea, perdón, son ohm. Ohm, ahí sí. Todo se mide en ohm. Para el caso de los capacitores e inductores, para el caso de la resistencia.
Y claro, como tú dices, la impedancia en un circuito tendríamos que sumar los Z, va a depender de la configuración. Si están en serie, se suman, ¿ya? Pero la operación va a ser exactamente la misma que hacíamos cuando teníamos resistores. Esa es una ventaja, ¿cierto? Porque estaríamos aplicando lo que nosotros en teoría ya sabemos, ¿cierto? Para este tipo de circuitos. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es partir de un circuito que está definido, ¿cierto? Con capacitores, inductores, resistores, lo vamos a llevar al dominio de la fase, ¿cierto? Que sería simplemente aplicar las transformaciones que nos indica esta tabla, ¿cierto? La que está acá. Vamos así a realizar ese ejercicio, ¿ya? Ejemplo. Calcular. En este caso no vamos a calcular R equivalente, vamos a calcular la Z equivalente. Ya, este ejercicio de hecho está súper bueno, miren, porque ahora vamos a hacer esto. Para omega igual 2 radianes por segundo y omega igual 3 radianes por segundo. Y vamos a tener un circuito relativamente simple, ya no quiero complejizarlo todavía. Vamos a tener un resistor, vamos a tener acá nuestro inductor, vamos a tener acá, perdón, nuestro capacitor. Ahí. Y este va a tener un valor de 1. Este va a tener un valor de 1/6. Está en farad, ¿cierto? Porque están expresados tal como nosotros lo hemos estado revisando, digo. Dije reviendo, creo. Ahí. Ahí estaría. Y no la R, sino que la Z. Eso buscamos. ¿Sí? ¿Se fijan que ahora nos están pidiendo calcular la Z equivalente? Vale decir la impedancia vista a través de estos terminales, de este circuito, que no es un circuito tan complejo, ¿cierto? Sin embargo, ustedes pueden ver que aquí tenemos farad y aquí tenemos henrios. Bueno, y aquí tenemos ohm. ¿Qué debería hacer yo? Debería, obviamente, calcular para esta frecuencia y luego calcular para esta frecuencia. Vamos a ver que en realidad la impedancia que vamos a obtener es diferente, no es la misma, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer. Solución. Para, en este caso, omega igual 2. ¿Cómo queda el circuito? Vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo así, sin el Z. Ahora sí. Ahí sí. Y vamos a transformar cada uno de sus valores, ¿cierto? Que tenemos ahora. Y lo vamos a llevar a el dominio de la fase. Les voy a mostrar la tabla también, porque la tabla la tenemos ahí. Vamos a llevar para acá. Oh, la estoy moviendo, sí. Ahí. Solamente como recordatorio. Un poquito más arriba. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Cuál va a ser su impedancia? La resistencia de 1 ohm me refiero. Ella, como podemos ver, va a quedar tal cual su impedancia. No va a cambiar, ¿cierto? Queda tal cual. Sin embargo, esta impedancia sí va a sufrir un cambio, esta también. Vamos a ver que, por ejemplo, esa impedancia le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar ZL. Va a ser igual a J omega L, donde, ¿cierto? El J es la unidad compleja, o la unidad imaginaria en realidad. El omega, ¿cómo va a ser? 2, ¿sí? 2 para este caso. Y el L es 2, es lo que está escrito acá, ¿cierto? Que es su inductancia. Así que nos queda en definitiva que ZL va a ser igual a J4 ohm. Lo puedo anotar acá, ¿cierto? Porque lo estoy reemplazando. J4 ohm. ¿Y qué valor da la otra impedancia? Vamos a ver acá. Vamos a ponerla en azul.
ZC va a ser igual a 1 sobre J omega C. Ustedes lo pueden ver acá, de hecho, sí. Por eso trajimos la tabla. Nos queda en definitiva, ¿cierto? 1 sobre J, la frecuencia angular en este caso es 2. Y nuestra inductancia, perdón, nuestra capacitancia es 1/6. Así que el ZC nos queda como, nos va a quedar 1 sobre J por 2/3, nos va a quedar 1/3, ¿cierto? Ohm. Y como que se ve medio raro así, ¿eh? ¿De dónde sale el 2 ohm? Ah, ¿tú te refieres a esto que está acá? Es que en sí no es que aparezca un 2 ohm, sino que era la inductancia, fíjate bien. Ahí salió el 2, ¿cierto? La frecuencia angular puso ese otro 2. ¿Sí? ¿Ahora se ve? Sí, sí. Muy bien. Recuerden, es el J por el omega, que en este caso es 2, y por el L, que para nuestro circuito era 2, ya que yo lo reemplacé acá directamente, pero venía de ahí. Y ahora, nos queda esa forma, pero como que esa forma se ve media rara, ¿cierto? En realidad yo podría decir que es ZC igual a 3 sobre J ohm, pero no es lo que nos acomoda más. Es que las unidades en sí se van a ajustar de forma que en definitiva va a quedar ohm. ¿Ya? En definitiva nos quedan que son ohm. ¿Y qué pasa con este elemento? ¿Se acuerdan cómo yo podía representar el 1 sobre J cuando hicimos el repaso de números complejos? ¿A qué lo que era igual? 1 sobre J. Lo voy a dibujar mejor. ¿A qué lo que era igual? Ah, sí, muy bien. A menos J, ¿cierto? Entonces eso es lo que buscamos. Buscamos dejarlo expresado así, miren. Así que nos va a quedar entonces Z igual a menos J3 ohm. Y ahí, como les decía yo, no se preocupen por ahora de las unidades porque están ajustadas para que siempre nos quede como unidad el ohm. Así que ahora este valor va a ser menos J3. Y les puedo decir algo desde ya. Y es que en realidad siempre que tengamos una inductancia o un inductor en realidad, su valor va a quedar positivo. Y siempre que tengamos una capacitancia, su valor va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver acá en la tabla, como tenemos un 1 sobre J omega C, en definitiva siempre nos va a quedar menos J por 1 sobre omega C. ¿Ya? Siempre nos va a quedar negativo en ese caso, el J. ¿Ya? Así que por algún motivo les quedará positivo, revísenlo porque probablemente haya algún inconveniente, ¿ya? Así que con eso, claro, podemos nosotros calcular, ¿cierto? Voy a borrar por mientras la tabla. Después la voy a hacer aparecer si es que se requiere. Y vamos a calcular entonces nuestra impedancia equivalente. Vamos a reconectarlo y la calculamos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder calcularla? Lo que tengo que hacer es simplemente agrupar, ya sea en serie, paralelo, hasta llegar a nuestro resultado, tal como lo hacíamos anteriormente. Y aquí lo vamos a calcular. Ya, así que nos queda así. Agrupamos, ¿cierto? Estos elementos están en paralelo, así que yo los puedo calcular, ¿cierto? O obtener su equivalente como el producto sobre la suma, y luego ese resultado lo voy a sumar con este. Vamos a resolverlo ya. Nos va a quedar entonces Z equivalente va a ser igual a 1 más el paralelo de ellos dos, ¿cierto? J3 paralelo con
J4. Y eso va a quedar en ohms. Z equivalente va a ser, por tanto, 1 más menos J3 por J4 dividido en J3 más J4. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar, lo voy a anotar acá, ZC, o sea, perdón, Z equivalente, va a ser 1. Arriba nos va a quedar, en este caso, menos J cuadrado por 12. Después sabemos que nosotros que el J cuadrado es menos 1, ¿cierto? Y abajo nos va a quedar J1. Ahí. Y de hecho incluso podríamos simplificar, simplemente. Nos queda en definitiva el siguiente valor. Z equivalente va a ser 1. Si simplifico por un J me va a quedar menos J12. Ahí está. ¿Sí? Queda bien porque se elimina un J, se divide el 12 en 1 y queda tal cual. Y tenemos nuestro valor. Quería ponerlo en rojo, pero ahí sí. Pero lo voy a hacer con esta forma. Ahí. Y fíjese que, por ejemplo, si usáramos la calculadora, de hecho, ahora que lo pienso, no tengo la calculadora a mano, pero si usáramos la calculadora también nos daría rápidamente al hacer esto. El producto dividido, ¿cierto?, en la suma, y nos queda así. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Fíjense que lo agrupamos tal cual, ¿cierto? Mucho cuidado en el tema de calcular las impedancias, porque a veces uno podría cometer un error en algún producto por ahí, que por muy simple que parezcan, a veces los errores más simples son los más fáciles de cometer. Y ahora, ¿qué nos queda entonces? Calcular. Bueno, calculamos para 2 radianes por segundo, ahora para 3. Y vamos a ver qué nos da. Así que calculamos. Vamos a copiar, de hecho, todo esto. De hecho, no, vamos a copiar esto. Esto lo copiamos y vamos a cambiar simplemente los valores. Vamos a agregar otra hoja. Tengo una hoja ahí. Esta hoja la vamos a ocupar. Me da la impresión de que estoy más arriba. De hecho, estamos acá. Ahí. Así que vamos a agregar una por acá mejor. Se han ido sumando muchas hojas ya, ¿eh? Lo bueno por un lado de esto es que por lo general esto queda solamente en las clases, en la pizarra y no queda registro. Bueno, y en sus cuadernos también. Por ahora lo tenemos todo acá. Me acuerdo que un ayudante en particular tenía así como casi un cuaderno entero con problemas y lo que veíamos en las clases. Siempre le dije que le iba a pedir su cuaderno, pero después se me olvidó. Ya. Me preguntan si que por comodidad se puede ordenar el término. En primero el número y luego el J. Ah, sí, sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que aunque les parezca extraño, por algún motivo en los libros de electricidad se trabaja así, entonces a uno se le termina pegando esa forma. Pero sí, se puede hacer. Ya, yo voy a copiar por mientras la tabla y vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Y conectar, obviamente. Pero es el mismo procedimiento. Déjenme reconectar acá. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Recuerden que el resistor va a mantener su valor, ¿cierto? O sea, su impedancia va a ser igual a su resistencia, porque él no depende de la frecuencia. Él se comporta tal cual haya la frecuencia que haya. No así es el caso de los capacitores inductores, como vamos a ver ahora en este momento. ¿Sí?
Así que calculamos. No se olviden de los valores de la inductancia y la capacitancia. Ya yo los voy a anotar también para que lo tengamos presente. Eran 2 y un sexto. 2 y un sexto. Esto era en farad, ¿cierto? De momento. Y ahora los calculamos. Así que nos da que ZL, ¿cuánto es ahora? Va a ser J, omega, fíjense que ahora es 3, por tanto va a ser mayor la inductancia. O sea, en realidad va a ser mayor la impedancia. Ahí sí. 3 por 2, ZL va a ser igual a J6 ohm. Así que lo reemplazo simplemente. J6. Ahora calculamos la impedancia debida al capacitor. Y esta era 1 sobre J omega C. Nosotros sabemos que después nos queda cierto menos J, pero de momento lo escribimos así. Nos queda el omega, como dijimos, es 3. La capacitancia es un sexto. Eso no cambia porque eso depende de su construcción, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da ahora? Nos va a dar Z sub C igual a menos J2, ¿cierto? Nos queda así. La reemplazamos. Y podemos calcular, ¿ya? Yo voy a borrar la tablita, porque la tablita ya cumplió su objetivo. Ya nos ayudó bastante. ¿Ya? Y lo vamos a resolver. Ha estado más inestable que de costumbre, pero al menos hemos podido ir resolviendo, ¿ya? Así que lo que tenemos que hacer es simplemente agrupar. Agrupar en serie, ¿cierto? El resistor con el paralelo del capacitor y el inductor, que es lo que vamos a hacer ahora. Y con eso vamos a cerrar por hoy día al menos. Ya, ahora sí. Así que nos queda entonces el ZL, o perdón, el Z equivalente, va a ser igual, como le decía, a 1 más el paralelo de J2 y J6. Y vamos a ver cuánto nos da. Va a ser Z equivalente igual a 1 más menos J2 por J6. Eso dividido en J2, menos J2, perdón, más J6. Ahí. Arriba nos queda el menos J12. Bueno, nos queda el 1, ¿cierto? Nos queda el 1, menos J12. Hasta ahí va todo igual. Pero aquí hay un cambio, ¿cierto? Porque queda J4. J4 nos da en definitiva 1. Me faltaba poner el cuadrado, ahí sí, ahí sí. 1 menos J3. Si no me equivoco, tendríamos entonces esa impedancia. ¿Les quedó así a ustedes? Oh, que me quedó raro el rectángulo. Ahora sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Le dio lo mismo? Muy bien. Sí. Y se fijan que entonces el valor de la impedancia que representa este circuito, ¿cierto? O que tiene este circuito, cambió igual significativamente, ¿cierto? Dentro de cierta forma. Solamente por el hecho de que cambió la frecuencia. Y ese es el efecto que tenemos al tener capacitores e inductores. O sea, la frecuencia cambia, inmediatamente nuestro circuito, el cómo se opone, va a cambiar. Y podemos calcular si queremos nosotros también el valor de la impedancia, pero ahora expresándolo como un número de la siguiente forma. Como un número en forma polar, ¿cierto? Si quisiera obtener el número en forma polar, ¿cómo lo podría hacer? Yo voy a usar Octave, ¿ya? Porque como había reinstalado el Windows, no tengo todavía los documentos los documentos me refiero a donde tengo el archivo con la calculadora. Así que lo vamos a hacer en Octave, porque aquí también podemos calcularlo. Y me muestra todos los
la información. ¿Cómo puedo hacer eso? Fíjense, si yo escribo 1 menos J12, ese es el número, ¿cierto? Y yo le podría poner incluso Z, si quisiera ponerle un nombre. Y si recuerdo bien, parece que hay que usarlo como I. Ah, no, ya me acordé. Hay que multiplicarlo, porque si no me toma como si fuera una variable J12. Ahí está bien. Y él lo recuerda como una I. ¿Sí? Así que no se olviden de multiplicarlo. Yo podría calcular el valor absoluto, o la magnitud en este caso de ese número. Y me da 12,014. Igual tiene sentido, ¿cierto? 12,014, porque prácticamente el 12 predomina. O sea, 0,04204 lo voy a dejar yo. Con ángulo de, y aquí yo puedo calcular el ángulo. Le pongo simplemente ángulo de Z. Y me debería dar en este caso me dio en radianes. ¿Ya? Un ángulo negativo. Y si yo lo quiero pasar a, en este caso, a degrees, tendría que hacer una conversión. ¿Ya? Déjenme revisarlo por acá. Supongamos, si pi es a 180, tendría entonces que el valor en radianes es el valor que yo busco, ¿cierto? Que sería en degrees. Lo obtendría entonces como x sería igual a 180 por el valor en radianes, que es el que calculamos recién, dividido en pi. En la calculadora es más simple que esto, ¿ya? Para que no se vayan a complicar. ¿Ya? Así que voy a tener que tomar el valor que obtuve, lo multiplico por 180, lo divido por pi. Solamente para la calculadora, ¿ya? Ángulo en grados va a ser entonces ese valor que tomé recién, ¿cierto? Va a ser ans. De hecho, va a ser ángulo de z. Lo estoy escribiendo completo, ¿no? Por 180 dividido en pi. Y el pi lo pongo así simplemente. Y ahí nos quedó el ángulo. Nos quedó un ángulo de menos 85,24. Menos 85,24 grados. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué creen ustedes? De hecho, si tiene sentido, yo lo escribí acá ya. Porque piensen que en realidad el número complejo está definido así. Estamos hablando que tenemos el plano complejo, la parte imaginaria, la parte real. Vale 1 la parte real. Y la parte imaginaria vale prácticamente muchísimo más, ¿cierto? Vale menos 12. Si es que estuviera acá, por ejemplo, que ustedes saben que en realidad debería estar más abajo, nos queda así. Un número que va como así. Así que tiene sentido que sea un valor negativo, más o menos menos 85,24. Así que estaría bien, ¿o no? No me quedó espacio para escribir, pero vamos a escribir un poquito mejor. Ahí está el número complejo, ¿cierto? Esto es para convertir, por si acaso. Si que estuviéramos trabajando así con una calculadora antigua o haciendo la mano, ¿ya? ¿Sí se entendió lo que hice? Simplemente calculé la magnitud. Recuerden que la magnitud se calculaba como el cuadrado de la parte real, más el cuadrado de la parte imaginaria, y todo eso bajo una raíz cuadrada. Y eso me da lo que me va a entregar el LAPS. Para el ángulo, simplemente aquí usé esta expresión para poder llevarlo a grados sexagesimales. Simplemente por eso. Y quiero que veamos también qué pasa con el otro número. Para cerrar, nos va a quedar así. Z equivalente, ahí, ¿cierto? Va a ser igual a. Y yo voy a ver en octave. En octave voy a escribir entonces, puedo escribir directamente el valor absoluto del número. Es 1 menos J por 3. Y me acepta ambas formas, ¿ya? Si pongo el I también, obviamente, porque de hecho él lo trabaja con I. Que es 3,162. 3,162. 16,2. ¿Con qué ángulo? Y ahora vamos a aplicar lo mismo, ¿cierto? Que teníamos antes. Fíjense que si yo muevo hacia arriba, me va mostrando lo que escribí antes. Y aquí puedo escribir el z, si que lo hubiera agregado en una variable, lo hubiera guardado ahí. O simplemente el 1 menos, en este caso, J3. 1, no A. Ahí. Y nos da el ángulo, nos da menos 17. Menos 71, perdón. 71,71.
57 lo vamos a dejar. ¿Sí? ¿Se fijan que cambió bastante? La magnitud, de hecho, tuvo un cambio, pero enorme. Porque pasó de ser, para el caso donde teníamos, voy a verlo acá, donde teníamos omega igual a 2 radianes por segundo, la magnitud era de 12, ¿cierto? Con un ángulo de menos 85. Y para el caso en que la frecuencia aumentó ahora a 3 radianes por segundo, cambió y disminuyó la impedancia o la magnitud de la impedancia. ¿Sí? Y esto también tiene sentido porque si yo lo dibujara alguna vez como corresponde, sería así. De hecho, vamos a intentar hacerlo como corresponde. Ahí, ¿cierto? Tendríamos la parte real e imaginaria. Tendríamos la parte real. Lo que estoy dibujando acá es el plano complejo. Ahí estaría el 1, ¿cierto? Y aquí estaría el 3, menos 3. Entonces estamos hablando que el ángulo va acá. Ahí. O el número complejo va acá en realidad. ¿Qué pasó con en la recta? Ahí. Ahí, ¿cierto? Y ese sería el z equivalente. Y si lo escribo normal, ahí sí. Así que tiene sentido que el ángulo sea menos 71, ¿cierto? De hecho es mayor que el 60 en este caso. Y el largo del vector es lo que sería en este caso esos 3,16. ¿De dónde sale el 3,162? Es calcular esto, mira. La magnitud del z equivalente, ¿cierto? Es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Vale decir, en este caso sería z equivalente igual a la raíz de 1 al cuadrado más, y este caso es menos 3, pero va a dar lo mismo, ¿cierto? Y eso me da el valor. ¿Cómo lo calculé yo? Lo hice acá, mira. Lo hice simplemente con la función abs, porque abs lo que calcula es eso. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, lo hicimos con Octave. Ahí, ¿te fijas? Si yo escribo lo mismo, miren. De hecho, si recuerdo bien los comandos, sería así. 1 al cuadrado. Lo estoy haciendo a mano acá. Y bueno, en realidad le podría poner el menos 3, lo voy a poner igual. Me da lo mismo, ¿cierto? ¿Se fijan? Hace exactamente lo mismo. ¿Qué hice ahí yo? Agregué la parte real al cuadrado, que es 1, más la parte imaginaria, sin incluir el j, pero sí con su signo, a pesar que igual se va, pero para ser más formales, lo pusimos ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque si no tuviéramos dudas, estaríamos ok. De hecho, nos pasamos un poquito donde quise comprobar y hacer la conversión, en este caso, a polar, pero nos ayuda a tener siempre esa idea clara. Si yo tengo, por ejemplo, un número en la forma rectangular, ¿a qué se corresponde la forma polar? ¿Ya? Bueno, le agradezco mucho su participación. ¿Y qué se hace entre los z equivalentes? No se hace nada. De hecho, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿por qué? Porque en realidad, el hecho de que un z equivalente me dé un valor para una frecuencia y otro me dé un z equivalente para otra frecuencia, uno podría pensar quizá al principio como que ya, pero tengo que obtener algún equivalente entre ellos y en realidad no. Son totalmente diferentes, son independientes. Es como pensar cómo responde un determinado sistema a una variable, ¿cierto? Y cómo responde ese sistema a otra variable. En este caso, son independientes, ¿ya? Claro, respecto a la prueba recuperativa de la prueba 1. En principio la vamos a hacer en la misma fecha que está fijada la recuperativa, pero va a tener solamente contenidos de la prueba 1. Y la prueba recuperativa, la otra va a ser asociada a la prueba 2. Si es que alguien tuviera que dar las dos, ahí vamos a ver el caso puntual. De momento, no, en teoría no diría nadie que deba dar las dos, porque nadie ha faltado a la segunda que todavía no se da, ¿cierto? Ya, pero eso vamos a hacer. Les voy a mandar información oficial. Yo creo que hoy día voy a mandar esos mensajes. Claro, la misma fecha que está fijada. Déjame revisar porque, como ustedes se habrán dado cuenta, a mí las fechas la verdad es que se me escapan siempre, pero como las mantenemos siempre. Sí, quedaría entonces para la misma fecha, pero solamente los contenidos de la prueba 1.
Y como les digo, si es que alguien por ahí tuviera que dar las dos, ahí vamos a ver ese caso puntual. Yo les generalmente diría, mira, puedes darla la otra semana o cosas por el estilo, ¿ya? Pero traten de no faltar obviamente a la otra prueba. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, porque si no hubieran más dudas. Claro, todo sigue. Bueno, mira, respecto a las reglas de exhibición, van a seguir la misma línea de lo que se informó de parte de docencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta, porque creo que modificaron la nota, ¿cierto? Lo que pasa es que, como les comentaba, nos llegaron informaciones como en 3 ocasiones. ¿Ya? Entonces yo me acuerdo que leí la primera, la segunda información y después llegó una tercera que yo no había leído. Y la leí ayer. ¿Ya? Pero van a aplicarse las mismas reglas que se mencionan en docencia, ¿ya? Me refiero al acuerdo que se llegó. Ya. Muy bien, que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana y nos estaríamos viendo el próximo viernes, ya donde vamos a calcular otros problemas más que de hecho están preparados acá. Así que, chao, chao.